Buenos días, compañeros y compañeras del Grupo 2 del curso propedéutico para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Yasser Arafat, les doy la bienvenida. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien de salud. Esta es nuestra primera sesión de la materia de español. El día de hoy vamos a tratar dos unidades. La primera unidad es la de la lengua y la comunicación. La segunda es la de las formas discursivas. Yo te recomiendo que, en primer lugar, leas el contenido de la primera unidad de tu libro guía, que resuelvas los reactivos correspondientes en tu libro guía y que posteriormente resuelvas los reactivos de tu cuaderno de reactivos. Esa es mi recomendación. Aquí vamos a dar algunos ejemplos de reactivos, tanto del libro mayor, la guía, como del cuaderno de reactivos. Entremos pues en materia. Unidad número 1, de la lengua y la comunicación. En esta unidad podemos destacar dos partes. La primera es la de la comunicación. La segunda, la de las funciones de la lengua. Acerca de la primera parte, la comunicación, tenemos que entender un par de cositas. La primera, ¿qué es la comunicación? Vamos a definir a la comunicación como un proceso mediante el cual dos o más personas interactúan mediante la transmisión de mensajes. Si en nuestro examen nos preguntan qué es la comunicación o en cuál de las siguientes opciones está la definición de comunicación, tenemos que buscar en nuestros incisos, en nuestras opciones, cuál se parece más a la definición que acabamos de dar de comunicación. La comunicación es un proceso en el que dos o más personas interactúan mediante la transmisión de mensajes. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen en este proceso que se llama comunicación y que por algunos es llamado elementos del circuito del habla? Son 6: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. En total son 6. En nuestro examen podrían preguntarnos ¿qué es el emisor? El emisor es el elemento que se encarga de crear y transmitir un mensaje al receptor. El receptor es quien recibe y decodifica este mensaje. Le vamos a llamar canal al medio que nos sirve para hacer llegar el mensaje. El código es el sistema de signos que vamos a utilizar para podernos comunicar. Es la lengua, es el idioma en nuestro caso. El mensaje es lo que el emisor le está entregando al receptor. Ese mensaje consta de estos elementos que llamamos palabras, que se relacionan entre sí para formar ese texto o mensaje. El siguiente elemento es el contexto. El contexto es la imagen mental que aparece en el receptor y en el emisor al crear, emitir y recibir este mensaje. Pero también le vamos a llamar contexto a la realidad o a la situación en la que se está produciendo el fenómeno de la comunicación. Y en un contexto más amplio podríamos hablar de el momento social o el momento histórico en el que se está llevando a cabo la comunicación. Así tenemos pues el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. En nuestro examen podrían preguntarnos cuáles son los elementos del circuito del habla o de la comunicación, o podrían preguntarnos qué es el emisor, qué es el receptor, etc. Todo esto lo podrás leer en tu libro guía. Ahora vamos a la segunda parte, la de las funciones de la lengua. Las funciones de la lengua
son 6. Podrían preguntarnos cuáles son las funciones de la lengua, pues son estas 6. La función emotiva, también llamada sintomática, la función apelativa, también llamada conativa, la función poética, la función fática, la función metalingüística y la función referencial. Cada una de estas funciones tiene relación con cada uno de los elementos del circuito del habla o de la comunicación. Cuando nos comunicamos, a veces el elemento que tiene el papel central, el predominante, es el emisor. Entonces se realiza la función emotiva. Esta la podemos ver cuando expresamos nuestras emociones o nuestros sentimientos. La segunda función es la función apelativa. Función apelativa. La función apelativa se realiza cuando el elemento central, el predominante, es el receptor, o sea, quien recibe el mensaje. Esta función la podemos identificar en el mensaje publicitario o en los discursos políticos. En tercer lugar, tenemos a la función poética, que por cierto es mi función favorita. Esta está presente en los textos literarios. Si en nuestro examen nos encontramos con un poema, por ejemplo, y nos preguntan en el reactivo qué función de la lengua o qué función del lenguaje está presente, la respuesta correcta será función poética. A veces se trata de un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, a veces se trata de un poema de Jaime Sabines o de Pablo Neruda. Si nos preguntan qué función de la lengua está presente, la respuesta es función poética. En cuarto lugar, tenemos la función fática. La función fática es para iniciar la comunicación, para darle continuidad, para interrumpirla o para finalizarla. Por ejemplo, cuando saludamos, realizamos la función fática. Cuando nos despedimos, también. Cuando las personas utilizan radios para comunicarse, suelen decir cambio, y cuando terminan, cambio y fuera. Estos son ejemplos de la función fática de la lengua o del lenguaje. En nuestro libro podemos ver que la función fática está presente en las conversaciones triviales. Cuando la idea es hablar, conversar, por el gusto de conversar, ahí está presente la función fática. En quinto lugar, tenemos a la función metalingüística. Esta está presente cuando el elemento central, el predominante, es el código, es decir, el sistema de signos que estamos utilizando para comunicarnos. Por ejemplo, si nos fijamos en un diccionario, ahí vamos a notar que cada palabra del idioma está acompañada de su significado, de su definición. Los diccionarios son un buen ejemplo de la función metalingüística. Tal vez nos ha pasado que cuando estamos leyendo nos encontramos con una palabra extraña. Pongamos por caso bustrofedón, o pongamos por caso dilúculo. Estamos leyendo nuestro texto y nos encontramos una palabra extraña como estas. ¿A dónde vamos? Podemos ir al diccionario a buscar el significado de esas palabras, o podemos acudir a una compañera, a un compañero o al docente para que nos explique qué significa esa palabra. Pues en ese momento realizamos la función metalingüística de la lengua. Como el tema es la lengua o el lenguaje mismo, se llama función metalingüística. Finalmente, tenemos la función referencial o normativa. Esta función está presente cuando la única finalidad de la comunicación es transmitir conocimientos. Esta función podemos verla en los textos periodísticos. En el periódico
Hay notas periodísticas, hay crónicas, y la idea de esos textos periodísticos es transmitir información, informar acerca de un determinado suceso. Como la intención es transmitir conocimientos, la función es la función referencial o normativa. Ahí tenemos pues la primera parte, la primera unidad de nuestro curso de español para ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora vamos a poner algunos ejemplos de reactivos concretos como los que podríamos enfrentar en nuestro examen, a propósito del primer tema de nuestro curso, la lengua y la comunicación. Si abrimos nuestro libro guía, en la sección de reactivos de la primera unidad, vamos a encontrarnos con 8 reactivos. 8. Vamos a leer el reactivo número 3. En el reactivo número 3, espero que tengas tu libro a la mano, en el reactivo número 3 tenemos: selecciona la opción que presenta un enunciado con predominio de la función poética de la lengua. Ya hablamos acerca de la función poética de la lengua, la que está presente en los textos literarios. Fíjate bien en las opciones. A. El cuarto estaba muy oscuro. B. Cuando era niño deseaba un piano. C. Errante, la sombra te busca y te nombra. Y D. Estuvo esperando hasta las 6. De todas estas opciones, la que presenta un ejemplo de la función poética es el inciso C. Errante, la sombra, te busca y te nombra. Este texto es literario, se distingue de los textos que vemos en el resto de las opciones porque es estético, porque es bello y además tiene un cierto ritmo y hasta una cierta rima. Sombra, nombra. Ahí notamos una rima. De esa manera podemos identificar la opción C como la respuesta correcta. El ejemplo de función poética está en el inciso C. Ahora, prestemos atención al reactivo número 7. En el reactivo número 7, la pregunta es: ¿en cuál de los siguientes enunciados predomina la función referencial? Ya hablamos acerca de la función referencial o normativa. Es aquella función que consiste en informar, que consiste en solo dar a conocer algo. Leamos los incisos. A. ¡Qué payaso tan gracioso! B. El arte del clown existe desde hace miles de años. C. Payaso que maquillas tu rostro y tu corazón para esconder tus heridas. Y D. El trabajo del clown tradicional es más bello que el del payaso de fiestas. De todas estas opciones, la respuesta correcta, la que sí presenta la función referencial o normativa, es la del inciso B. El arte del clown existe desde hace miles de años. Ahora, vamos a leer un par de reactivos de nuestro cuaderno de reactivos. Ojalá que a la mano tengas tu cuaderno de reactivos. Ábrelo en la primera unidad de español y busca el reactivo número 3. Fíjate bien. Selecciona la opción que contiene la función de la lengua del siguiente fragmento. ¿Quieres que pausemos? Ya. Vamos a leer entonces del cuaderno de reactivos el reactivo número 3. El reactivo número 3 es: selecciona la opción que contiene la función de la lengua del siguiente fragmento. La base del reactivo nos dice muy claro lo que tenemos que buscar. La función de la lengua, una de estas 6, presente
texto a continuación. Los pájaros grabados en el cenit no cantan. El día se suicida arrojándose al mar. Como te puedes dar cuenta, debajo de este texto está el nombre del autor, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro fue un poeta chileno. El solo nombre de Vicente Huidobro nos coloca en el terreno de la literatura y eso nos permite saber qué función está presente. Si es un texto literario, fíjate bien, el día se suicida arrojándose al mar, es un texto literario, inmediatamente pensamos en la función poética de la lengua y la comunicación. Tenemos en el inciso A, metalingüística, en B, apelativa, en C, poética y en D, fática. Luego, la respuesta correcta es la del inciso C, función poética. Vayamos ahora a el reactivo número 8. En el reactivo número 8 tenemos en primer lugar un texto y luego una pregunta. Lee con mucha atención el texto. El carbón y el petróleo se consideran combustibles fósiles, ya que se han formado por medio de un largo proceso de descomposición y transformación a altas presiones de la materia viva de otras eras geológicas. ¿Qué función del lenguaje pertenece al fragmento anterior? ¿A qué función del lenguaje pertenece el fragmento anterior? A, poética, B, fática, C, referencial o D, apelativa. Como el texto únicamente nos está transmitiendo información, inmediatamente reconocemos que la función presente es referencial o normativa. Así que, en un reactivo como este, tenemos que contestar función referencial o normativa. Ahí tenemos, pues, el contenido de la primera unidad y algunos reactivos a manera de ejemplo. Vamos a continuar. Ahora trabajaremos en la unidad número 2, formas discursivas. Una vez más, te recomiendo que primero leas tu libro guía, que trates de contestar los reactivos de tu libro guía después de leer el tema y que finalmente trabajes en tu cuaderno de reactivos. Será muy importante que leas tu libro guía, que contestes los reactivos y que trabajes con tu cuaderno de reactivos. Vamos pues a hablar acerca del contenido de la segunda unidad, formas discursivas. En la primera página de esta unidad vas a poder ver un esquema. Ese esquema es de la clasificación de los textos. Un texto, como dijimos en la unidad anterior, es un mensaje. Un mensaje en el que hay elementos que se relacionan entre sí para comunicar determinada idea, para hablar acerca de determinado asunto. Los textos se pueden clasificar con base en dos criterios: el criterio del contenido y, por supuesto, el criterio de la forma discursiva. Si nos atenemos al criterio del contenido, entonces podemos identificar textos científicos, textos periodísticos, textos literarios y textos de interacción social. En nuestro examen nos van a dar textos y nos van a preguntar qué tipo de texto es. Puede ser un texto periodístico, puede ser un texto literario, puede ser un texto de interacción social o un texto científico. ¿Cómo vas a determinar el tipo de texto? Leyendo al menos una parte del mismo. Por ejemplo, si notas que el texto habla acerca de un tema científico, si el texto está transmitiendo un conocimiento que es producto del método científico, digamos, un texto acerca de ecología marina o un texto acerca de astronomía, pues se trata de un texto
de tipo científico. La respuesta correcta será texto científico. Ahora bien, si notas que el texto pertenece a una publicación periodística, que pertenece a un periódico como La Jornada o como El Excelsior o alguna otra publicación periodística, se trata de un texto periodístico. Puede tratarse de una nota, puede tratarse del fragmento de una crónica. En tal caso, la respuesta será texto periodístico. Los textos que llamamos literarios son los textos en los que predomina la función de la lengua de la que ya hablamos, la función poética. Así que si te encuentras con el fragmento de una novela, con un poema o un texto por el estilo, pues la respuesta será, es un texto literario. Y finalmente tenemos a los textos de interacción social. A manera de ejemplo, podemos dar la carta, la invitación y el memorándum. Estos textos son textos de interacción social. Ahora vamos a la clasificación del texto con base en el criterio del discurso o la forma discursiva. Aquí tenemos textos descriptivos, textos narrativos, textos expositivos y textos argumentativos. Si el texto habla acerca de los rasgos, de las características de alguien o algo, pues es un texto descriptivo. En cambio, si el texto es un relato, nos está contando una historia, si en ese texto los personajes están realizando acciones en un lugar y en un tiempo determinados, son textos narrativos. Las dos cosas fundamentales del texto narrativo son tiempo y espacio. En el texto narrativo hay secuencias de tiempo y espacio en las que los personajes realizan acciones. Los textos argumentativos son aquellos en los que alguien expresa su punto de vista, su opinión, con la intención de convencer al receptor de algo. Supongamos que en el texto nos damos cuenta que quien lo escribió tiene la intención de que hagamos una dieta, o tiene la intención de que dejemos de fumar, o tiene la intención de que hagamos una crítica respecto del sistema político mexicano, o que hace notar los defectos del sistema político mexicano y nos invita a la acción consciente. Pues ese texto lo vamos a reconocer como un texto argumentativo. Si es un texto para mover al receptor, para convencerlo de algo, es un texto argumentativo. A veces les dan el nombre de textos persuasivos. Aquí también podemos meter al mensaje publicitario. El mensaje publicitario también puede ser ejemplo de texto argumentativo. Se trata de presentar una serie de razones para convencernos de que lo mejor que podemos hacer es consumir tal o cual mercancía. Vamos finalmente al texto expositivo. El texto expositivo es aquel en el que únicamente hay una transmisión de conocimientos. Pongamos por caso que el texto habla acerca de las líneas imaginarias de nuestro planeta, o que el texto trata acerca de el calentamiento global, pero así únicamente se trata de una exposición del tema, únicamente nos dicen qué es el calentamiento global o cuáles son esas líneas imaginarias. No se nota la intención de convencernos de nada. No nos están contando una historia. Luego, se trata de un texto de tipo expositivo. En nuestro examen podríamos encontrarnos con pequeños textos, con fragmentos en los que hay que reconocer si se trata de una narración, si se trata de una descripción, de una argumentación o de una exposición. Vamos a dar algunos ejemplos de reactivos para indicar cómo resolverlos.
Primero, vamos a trabajar con nuestro libro mayor, con nuestro libro guía. Abramos nuestro libro guía en la sección de reactivos de la segunda unidad y busquemos el reactivo número 4. El reactivo número 4 es: ¿en cuál de las siguientes opciones predomina el discurso narrativo? Narrativo. O sea que en el texto debe aparecer un personaje en el momento en que realiza una acción, en un lugar y en un tiempo determinado. En el inciso A, Juan obedeció y enseguida se presentó Casilda, más muerta que viva. B, ¿qué hacemos, Casilda? C, huir, Juan, huir de aquí, si no estamos perdidos. D, don Espiridión, gordo, de estatura mediana, de pelo negro, grueso y lacio. En todas estas opciones hay una forma discursiva, pero como solamente nos piden la respuesta que corresponde al texto narrativo, la respuesta correcta, vamos por el inciso A. Juan obedeció y enseguida se presentó Casilda, más muerta que viva. En el resto de las opciones tenemos textos más bien descriptivos, tenemos textos más bien argumentativos, pero no hay textos narrativos. Solamente en el inciso A hay un texto narrativo. Ahora vamos a nuestro cuaderno de reactivos. En nuestro cuaderno de reactivos buscamos la unidad número 2, el reactivo 17. El reactivo número 17 es: selecciona la opción que corresponda al fragmento en que predomina la narración, es decir, el texto en el que hay un relato, el texto en el que hay una historia. Tenemos en todas las opciones textos, pero solamente en el inciso D hay una narración. Vamos a leer el inciso D. Subí al tranvía y esperé la hora de partida. Ahí tenemos al personaje realizando acciones en un tiempo y en un lugar determinados. Continúa el texto. Salimos, sonó el timbre bruscamente y momentos después entraba una maravilla de suavidad y gracia. Al vernos, íbamos a saludarnos. Recordamos que era la primera vez que nos encontrábamos y permanecimos quietos. Fue un instante inadvertido para los demás. En el resto de las opciones no hay narración, solamente en el inciso D. Luego, en este reactivo, debemos marcar el inciso D. Te sugiero que hagas un repaso general de la unidad número 1 y de la unidad número 2. Que contestes tus reactivos, que los trabajes y que me hagas saber tus dudas. Por mi parte, es todo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate.